Mío, mi tiene río, mente que la boca. Porque fue la mañana. En mayo de 2003, 30 niños y mujeres ecuatorianos murieron en las profundidades de la selva. Todo fluía como si nada. Si los masacrados hubieran sido blancos, la sociedad se habría conmocionado, pero fueron indígenas no contactados. Muy pocos se enteraron, y a casi nadie le importó. Esta es la historia de los pueblos ocultos. Empieza aquí, en el río Cononaco, en las profundidades de la Amazonía ecuatoriana. Muchos vemos a este lugar como uno de los pocos territorios de selva virgen que quedan en Ecuador. Pero esta selva dejó de ser virgen hace cientos de años. Muchos pasaron por aquí antes que nosotros, llevando un estilo de vida a veces pacífico, a veces cubierto de sangre, y siempre dependiente de la selva. La mayoría de ellos abandonaron estas tierras o desaparecieron, pero algunos todavía viven aquí. La selva es la protagonista principal de una historia incompleta, porque hoy, como siempre, hemos ignorado sus secretos, al punto de conocer más el territorio lunar que a los últimos habitantes amazónicos. El 22 de octubre de 2006, Aucas, el ídolo quiteño, se jugaba la categoría. Era un partido de vida o muerte. Los hinchas vivían con pasión la caída o la supervivencia de su equipo. A pesar del esfuerzo y las oraciones, el ídolo cayó. El Aucas vive en mi corazón y punto, soy auquista a muerte. Esa tarde, miles de hinchas escribían con lágrimas una página en la historia de su equipo, sin saber que la verdadera historia de los Aucas se ha escrito siempre con sangre. ¿Quiénes fueron los verdaderos Aucas? De repente esta cobija en el día como alfombra y en la noche como cobija. Esta es Coca, llamada también Francisco de Orellana, en el oriente ecuatoriano. Esta ciudad, ubicada junto al río Napo, se ha convertido en una potencia comercial y turística a partir del boom petrolero en los 70s. Pero hace apenas 50 años, se trataba solo de un caserío en plena selva. Colonos, hacendados y misioneros llegaron aquí sin saber que se estaban instalando en la frontera del territorio de los Aucas. No sabemos con exactitud en qué momento la palabra Auca fue utilizada para nombrar a un grupo de indígenas especialmente agresivo que vivía sin ningún contacto con la sociedad.
Relatos antiguos de quichuas y colonos prueban que Auca era un término ampliamente conocido hace más de 100 años. Subieron por el Chiripuno y llegaron a un lugar donde habían muchas casas, pero los salvajes mataron a los indios que habían quedado. Fue atacada por muchísimos. Los Aucas son muchos, tienen varios caseríos dentro del bosque. Están divididos en varias familias. El dialecto que usan es casi inarticulado, siendo por esto la conversación animada de ellos como los ladridos de una jauría. Viven completamente desnudos, forman hordas terribles en extremo, apartadas del trato de las demás tribus, aún de las infieles, entregados a la rapiña y al asalto. Auca es una palabra quichua que viene del tiempo de los incas. Llamaban así a todos los indígenas que se oponían a la autoridad real. El Auca no es una persona, es un salvaje. Los Aucas sembraron el terror en la selva. Su idioma no se parecía a ningún otro conocido. Vivían en grupos relativamente pequeños, dispersos en un amplio territorio, y en muchos casos, con grandes rivalidades. Los guerreros morían tanto por las balas de los colonos, como por las lanzas de sus parientes. Matar era un acto más de cacería, y un Auca, mucho más que ningún otro indígena jamás conocido, era un cazador. Cuando uno les conoce, ellos pasan horas y horas y horas hablando solo de la caza. Y cuando ellos hablan de la caza, de pronto se ponen a hablar de otra caza y tú te das cuenta que están hablando de una caza humana y no hacen ninguna diferencia entre una y otra. Si eran tan peligrosos, ¿por qué se insistió en ingresar a su territorio? La respuesta es sencilla. Los Aucas vivían sobre una mina de oro. Había llegado la era del petróleo y el Estado no halló mejor remedio que contactar a los salvajes. Alguien había logrado descifrar el idioma de los Aucas. El milagro vino directamente de Estados Unidos. Everybody likes to go someplace. With the turn of a key, we are on our way. From country to country, we go with the greatest of ease. In many remote regions of the earth, however, the going is not so easy. Here there are no roads, rails, nor airports. No telephones, no newspapers, no schools. 2,000 tribes hidden away in vast jungles, trackless deserts, and frozen wastelands speak languages which have never been put into writing. Day after day, year after year, these forgotten peoples struggle for their very survival in a never-ending battle against a hostile environment. Illiterate and superstitious, they are aliens in their own countries, unaware of their rights and responsibilities as citizens. Speaking only their tribal dialects, they are isolated and alone in their own hopeless little world. Este era el campamento del Instituto Lingüístico de Verano, o ILB, en la selva ecuatoriana, hace unos 40 años. Sus miembros pertenecían a confesiones del evangelismo fundamentalista. Llegaron en 1952, poco después de que Texaco descubriera petróleo en territorio Auca. Su misión era traducir la Biblia a todas las lenguas indígenas, pero el contacto con los Aucas les había sido imposible. Raquel Saint, una de las personalidades más carismáticas del ILB, estaba decidida a contactarlos. En 1955, una mujer Auca fue secuestrada por colonos. Dayuma se convertiría en la puerta al mundo de los Aucas. Raquel con ella aprende muchas cosas.
no solamente aprende el idioma, sino aprende el jeroglífico que es un grupo guaraní y se da cuenta cómo funciona el sistema de alianzas y cómo es el sistema de violencia o de paz. Y se da cuenta que entonces esa es la llave para contactar con su grupo. La voz en la radio era Dayuma. Por primera vez, conocimos el verdadero nombre de los mal llamados Aucas. Se había contactado a los Waorani. Con avionetas del ejército y de Texaco, Raquel Saint reclutó a la mayor cantidad de guaraníes posible. Hay una evidente coincidencia que está en todos los documentos, de tres instituciones fundamentales, que es el ejército ecuatoriano, que es Texaco y que es el ILB. ¿Qué hacía el Estado? Al Estado, como siempre, le ha traído sin cuidado a los indígenas sin contacto y le parecía muy bien que le solucionaran un problema sin tener que intervenir para nada. El ILB creó Tigüeno, un poblado guaraní que se convertiría en su primer paso a la civilización. Cientos de guaos llegaron aquí. Los misioneros iniciaron la evangelización, ignorando que muchos guerreros convivían ahora con familias enemigas, en medio de un estilo de vida ajeno para ellos. A pesar de eso, los evangélicos promocionaban el éxito de su tarea pacificadora. You can believe if you want to. They were exhibited on television and as the star attraction at evangelical rallies in many parts of the world. Casi 50 años después, se pueden evaluar los resultados. Tobeta es una pequeña comunidad en el Parque Nacional Yasuní. Dabo es el líder y uno de los guerreros contactados por el ILB. Lejos de allí, Tigüeno es territorio de Babe, civilizado también por los misioneros evangélicos. Aunque viven separados, Dabo y Babe tienen mucho en común. En primer lugar, son primos. Compartieron buena parte de su juventud en la selva. Tanto Dabo como Babe son guerreros respetados y temidos por los guaraní. Pero hay algo más significativo. Ambos poseen lanzas de un grupo no contactado, lanzas Taromenani. Esta lanza es distinta a la guaraní y para cualquier guerrero es un tesoro. Las bifurcaciones talladas en su punta la convierten en una compleja obra de arte, mucho más letal que la lanza guaraní. Es difícil creer que aún existan grupos sin contacto. Su lanza es una de las principales evidencias de su existencia. Lo que nunca imaginaron los guerreros y artesanos Taromenani es que su arma sería utilizada contra sus mujeres y sus hijos. La historia de cómo esas lanzas llegaron a manos de Dabo y Babe revela su principal punto en común. Ambos participaron en la matanza del grupo Taromenani en 2003. Entonces, ¿qué pasó con la pacificación de los guaraní? La evangelización en realidad no resultó, y con la paulatina desintegración de Tigüeno, los guaos volvieron a sus tierras, pero la selva ya había sido ocupada. Kondabi,
Quemaron toda la ropa de primera vez, toda mi ropa me quemaron, todo desnudo, todo me sacaron, todo quemaron de candela. Yo quedé con desnudo, yo de miedo tapaba con hojas. No dormía nada no dormía. Solo pensaba a mi papá y a mi mamá. No sabía ese idioma guaraní. Ahí me he luchado bastante yo. Ahí pensando, ¿cuántas veces he luchado yo? Olga es quichua. A sus 14 años, Dayuma la entregó a Babe y desde entonces vive como una esclava. Babe la desprecia, pero la mantiene a su lado porque habla quichua, español y guaraní. A través de ella, Babe se ha comunicado siempre con colonos, misioneros o petroleros. Como Tigüino, muchas comunidades guaraní se instalaron en las vías petroleras. El contacto trajo palabras valiosas como compañía, convenio y paro. Los mayores tienen que cobrar gratis. Así han dicho. Y ahora en este mes creo que yo voy a cobrar también. Babe no trabaja, pero recibe un sueldo de Petrobel. Para una petrolera, mantener a los guaraní tranquilos es más rentable que poner en riesgo la producción. Babe descubrió la nueva selva de recolección. Babe va perdiendo su personalidad guaraní y va adoptando una personalidad que él nunca ha entendido. Fíjense, hasta ahora el Estado o la ONAE, sus dirigentes indígenas, jamás han hecho ni el más mínimo esfuerzo por explicarle en guaraní qué es Ecuador. ¿Con quién va a aprender a ser ciudadano? ¿Con los ladrones de tierras? ¿Con los petroleros que lo tienen como un monigote, que se burlan de él constantemente? ¿Con los militares que en cuanto pueden se llevan a una de sus muchachas? Babe es un producto del patio trasero de nuestra civilización, ¿no? Davos sabe chantajear a Andes Petrol. Todos los días bloquea la vía con una cuerda. Los trabajadores de la compañía esperan a que a Davos se le antoje darles paso. Muchas veces Davo pide regalos grandes, como una camioneta, aunque la mayoría de problemas se resuelven con Coca-Cola. 2 bolitas le traigo. Sí. Déjeme pasar. No, puta marica, no. vamos, a sacar ese carro. No te cortes tú, ya. Dentro de sus programas de responsabilidad social, las compañías petroleras intentan mejorar la calidad de vida de las comunidades guaraní, pero ese concepto se ha desvirtuado, y lo que en verdad ha ocurrido es que los guaos se han convertido en mendigos del petróleo. Es algo penoso. Más bien algún tiempo nos dejarán solo con cosas y sin fundamentos. Por ejemplo, yo hablaría sobre de mi papá, de mi padre. Hay veces él cuando ve cosas quiere. Por ejemplo, dice, regálame una cola. Entonces yo le digo, ay papi, ve, mejor dicho, vamos a tomar un tazón de chicha. Las cosas se van extinguiéndose. Y eso me preocupa mucho. La historia familiar de Davo es una de extinción y supervivencia. Su padre fue uno de los guerreros más temidos de la selva y sembró en él la necesidad de matar para prevalecer. Esa naturaleza feroz marcaría el destino de un guerrero que jamás tuvo contacto con nuestra sociedad, su primo Taga.
Antes del ILB, Davo compartió su infancia con sus primos Babe y Taga. Ñigua era su padre y el líder del grupo. Kemompare, hermano de Ñigua, era el padre de Taga y junto a Ñigua, uno de los guerreros más fuertes. En 1958, colonos y misioneros se asentaron en las orillas del Napo, en lo que hoy es la ciudad del Coca. Al otro lado del río, vivían Ñigua y su grupo. Taga era el menor de sus primos, pero Davo lo recuerda como el más fuerte. Con la aparición de los colonos, los tres jóvenes pondrían a prueba su capacidad para la guerra. Ñigua lideró los ataques al Coca, matando un buen número de colonos. Cuando matan a Ñigua, como siempre ocurre cuando muere relativamente joven un gran guerrero, se produce una conmoción interna muy fuerte en su grupo, hay una especie de pelea por el poder. Durante un momento Kimontare parece que es el hermano del muerto, parece que va a hacerse con la jefatura del grupo, pero Kimontare es muy poco querido. Davo intentó matar a Taga, que logró escapar, perdiéndose solo en la selva. Poco después, el ILB reclutó a Davo y su familia. No hubo más pistas de Taga. La selva había quedado abandonada. Esta enorme reducción, esta conquista, esta última y definitiva conquista de la selva que se hace siempre a base del territorio guaraní, es la que provoca todas las violencias hasta hoy. Sin que nadie lo espere, la selva reveló un secreto que se tomó la vida de 3 trabajadores petroleros. Eran los Tagaeri, el feroz grupo de Taga. En las décadas de los 70 y 80, se registraron varios enfrentamientos entre los trabajadores petroleros y los Tagaeri. Con los petroleros armados, es probable que muchas muertes jamás hayan sido registradas. ¿Qué ocurrió con Taga? La respuesta podría encontrarse en 1984. Más o menos a las 11:30 topamos a los terminales. Ahí topamos una lluvia bastante fuerte lluvia, un tronco, había una curva, así topa de canoa, una playa. Ahí pincharon canoa. Manuel trabajaba como guía para la petrolera CGG cuando su lancha fue atacada surcando el río Cononaco. Fue herido por una lanza Tagaeri, pero logró escapar. El líder de los guerreros atacó al motorista herido. Primera no pegó, segunda pegar ya. De la última bala ya acabó ya. Ya ella, familia, todo llevó, se fueron ya. Aquel hombre, descrito como el mayor y más agresivo, se internó en la selva. ¿Era Taga ese guerrero? Pocos años antes, Monseñor Alejandro Lavaca intervino ante lo que parecía ser el exterminio de los Tagaeri. Cuando Alejandro está cada vez más angustiado porque no puede parar el avance petrolero sobre las tierras Tagaeri, lo primero que pide es que hay un terreno que se deje unos años sin entrar nadie ahí hasta que podamos hacer un contacto pacífico con ellos. Esa es su propuesta.
Como eso no se acepta y la exploración de Cepe, en ese momento Cepe, sigue adelante, entonces Alejandro propone un plan de contacto. La Vaca llevaba algunos años visitando a un grupo guaraní que no tuvo mayor influencia del ILB. Con ellos, aprendió sus costumbres y su idioma. En 1987, localizó una casa Tagaeri. Sabía que un grupo influyente de Cepe pretendía su exterminio. La Vaca consiguió un helicóptero petrolero y, apremiado por las circunstancias, intentó el contacto junto a la hermana Inés Arango. Un obispo español, Monseñor Alejandro La Vaca, fue encontrado muerto hace unos días junto a una misionera colombiana. Él estaba completamente desnudo, tal como viven los indios aucas del río Ibasaní, y tenía en su cuerpo 65 heridas producidas por lanza. El helicóptero lo dejó a 200 metros de la casa Tagaeri, con la promesa de volver 2 horas después. Bueno, los petroleros nos dijeron que el piloto se perdió. ¿Cómo el piloto se va a perder en 5 minutos de helicóptero en una casa donde habían viajado 40 veces? No, no se perdió, sino que simplemente ellos tenían que hacer trasteos. Y dijeron, ¿para qué vamos a gastar 10 minutos de helicóptero? No gastaron. Ese es un detallito. Yo no se lo echo en cara, ¿eh? Simplemente es una muestra más de que, en definitiva, repito, a nadie interesa. A nadie ha interesado, ni los campesinos, ni los indígenas, ni los curitas que estaban con ellos. A nadie. Alejandro La Vaca murió en lo profundo de la selva, asesinado por hombres acostumbrados a vivir y a morir por las leyes de la naturaleza. Los misioneros capuchinos aún guardan una de las 18 lanzas que le quitaron la vida. Por mucho tiempo, los detalles de su muerte permanecieron como un misterio, pero eso cambió en 1992, cuando una mujer fue secuestrada. Babe me manda a uno de sus hijos para decirme, te hemos conseguido una mujer Tagaeri. Carne cruda comía, pero era bien gorda, pelo tenía hasta aquí, bien simpática, como gringo. Omatuki nos contó cómo había sido la escena. Ahí nos llevamos la sorpresa de que Alejandro había hecho un contacto, y Inés habían hecho un contacto pacífico con el grupo Tagaeri, que habían estado varias horas con ellos, que habían comido con ellos, que se dieron cuenta de que dentro del grupo Tagaeri había bastante tensión. Las mujeres Tagaeri querían hacer el contacto con los de fuera, porque estaban muriendo demasiados, porque estaban viviendo mal. Omatuki dijo que el contacto fue pacífico al comienzo. Si fue así, ¿por qué los Tagaeri mataron a La Vaca? Los Tagaeri aplicaron su ley. Alejandro e Inés pagaron por la muerte de Taga. Alejandro, como he dicho otras veces, se metió en un campo minado que él no conocía. Pero los petroleros sí lo conocían. Es decir, los petroleros nos negaban sistemáticamente la información. Omatuki aclaró algunos vacíos, pero había algo más revelador. Aseguraba no ser Tagaeri. Omatuki era Tarahumenani. Babe la había secuestrado cerca de una casa Tagaeri, como esta, fotografiada por un helicóptero petrolero. Según ella, los Tarahumenani se aliaron con los Tagaeri. Luego de una época de intercambios familiares y paz, conflictos internos terminaron con la alianza y los Tarahumenani exterminaron a los últimos Tagaeri. El disparo de una bala hace 50 años determinó el nacimiento y la desaparición de los Tagaeri. Es probable que el mayor temor de Alejandro La Vaca se haya cristalizado.
Si esas fueron las consecuencias de un disparo, ¿cuáles serían las del secuestro de Omatuki? Raptar a una mujer es un acto de guerra declarada, ¿no? Pero claro, también me parecía enormemente peligroso el acto de devolución y yo hablé con él un buen rato cómo hacerlo, ¿no? Y Babe quedó de acuerdo en cómo hacerlo y naturalmente luego hizo todo lo contrario. Entran en la casa, cosa que no deben hacer, toman la comida de la casa, cogen sus lanzas, ¿no? Es decir, roban la casa, y en un momento de esos Omatuki se les corre. 11 años pasaron para que Babe vengue la muerte de Carlos Omene, pero esa no fue la única razón para atacar a los Taromenani. El territorio guaurani había sido invadido por una nueva clase de predadores, los madereros. Babe empezó a ganar dinero por cada bloque de cedro extraído del Parque Nacional Yasuní. Pero el cedro empezó a escasear y los madereros se internaron cada vez más profundo, llegando a territorio taromenani. Un ataque pondría en peligro el negocio de Babe. Él planificó el asalto. Sabía la ubicación de la casa taromenani porque la había observado desde los helicópteros. Contaba también con el combustible que normalmente le entregaba la compañía, además de dinero y armas suficientes, regaladas por los madereros. En una tierra de impunidad, Babe tuvo el camino libre. En mayo de 2003, 9 guaurani emprendieron la expedición que vengaría la muerte de Carlos Omene y facilitaría el negocio maderero. Babe no fue parte del grupo atacante, argumentando que estaba demasiado viejo para ir. Los atacantes navegaron un día en lancha y caminaron 3 más hasta dar con la casa taromenani. De acuerdo a sus testimonios, dentro de la casa solo habían mujeres y niños. El único hombre adulto reposaba herido sobre una hamaca. ¿Dónde nace el odio? ¿Cómo llegó a un sitio tan remoto? Para un grupo pequeño como los taromenani, la desaparición de 30 mujeres y niños es una sentencia de muerte. Fue un acto cobarde que nada tiene que ver con las leyes de la selva. Después de muertos, los cuerpos fueron lanceados y la casa quemada. Carlos Palacios fue el único periodista de televisión que llegó hasta la comunidad de Tigüino, varios de cuyos miembros se enfrentaron con los de la comunidad de Taromenani. Los jefes de los Tigüino no quieren que vayan ni la policía ni los militares a investigar esta matanza. Queremos estar tranquilidad, estar buenas personas respetando unos a otros. No queremos venga de la policía, de militares. Queremos venga de los funcionarios que consejos, con los hijos. No queremos vaya a terminar el juicio, no queremos pasar Cultura guaraní, así era nuestro abuelo, luchaba por el enemigo, por lo que mataba a sus padres, pero ahora ahí quedamos.
En el enfrentamiento, los tigüinos mataron a 10 mujeres, 4 hombres adultos y 5 niños, entre los que se encontraba Taramenane, jefe de los Taramenane, cuya cabeza llevaron hasta su comunidad como señal de haber ganado el enfrentamiento. ¿En qué país se saca en andas a los asesinos? ¿En qué país se fotografían como los grandes héroes a los asesinos de mujeres y de niños del mayor crimen que ha ocurrido en Ecuador en muchos, muchos años? Y nadie, ni los obispos dijeron nada, nada. Yo decía, ¿cómo puede actuar esto educativamente entre los guaraní? ¿Cómo le voy a decir yo luego a un guaraní? No puedes matar a mujeres y niños. Pero si son los héroes. A nadie se le hubiera ocurrido en Ecuador sacar a los policías de Fibeca de héroes. No. Eso la gente ecuatoriana no lo admite. Los periodistas ecuatorianos no lo admiten. Ningún ecuatoriano. ¿Y por qué admiten lo otro? Pues estamos en lo de siempre, ¿eh? Porque no son personas. No son personas. Varios días después, el escándalo mediático obligó a militares y policías a organizar un vuelo que recogiera evidencias en la casa Taromenani. Participaron del reconocimiento dirigentes de la ONAE, principal organización del pueblo guaraní, y el fiscal de Pastaza, Marco Vargas. Fue una operación increíblemente mala, tan detestable a mi parecer como el asesinato. Porque era una oportunidad. Es decir, ahí ya no causábamos ningún daño, porque otro tipo de conocimiento no lo puedes causar sin daño. Porque les influyes, bajas hasta ellos, les obligas, pero ahí no, ahí ya no hacíamos daño. Bueno, ya que se ha hecho una matanza, siquiera saquemos la parte positiva. Tampoco la sacamos. El fiscal declara que no puede hacer las investigaciones porque a los indígenas se les quemaron las cédulas. Tal vez no se entienda o el señor se quiera reír del prójimo. Cuando hablamos de pueblos no contactados, son justamente eso. Los señores no están cedulados. La ONAE argumentó que la matanza obedecía a sus leyes y que no le correspondía intervenir al Estado. Y el Estado no intervino. Como si no se tratara de un problema de los Taromenani, la sociedad trató el tema como un asunto guaraní. La ONAE decidió el perdón de los asesinos siempre y cuando se comprometan a no continuar la guerra, y por ser la primera vez. Pero ¿qué harían los Taromenani después de la agresión? Esto es lo que queda de un maderero colombiano, ajusticiado en la selva. Los Taromenani dejaron con vida a los hombres que lo acompañaban, probablemente para que adviertan a los demás y no se vuelva a violar su territorio. O sea, nosotros íbamos bajando y propiamente ellos subían, como somos conocidos, nos pararon un ratito, dijeron tengan mucho cuidado, que en vuelta nos atacaron los no sé pues cómo le dirán, los Taromenani les dicen pues no. Pasando la troza del árbol, me rebalé vuelta para atrás. A lo que me jalé vuelta y pegué la carrera, ahí me dañaron a mí. Él es Andrés Moreira, recuperándose de un lanzazo en la espalda. Su compañero William Angulo fue lanceado 3 veces, no pudo superar la infección y falleció. Su madre vendió lo poco que tenía para costear el traslado de su cuerpo y entierro en Esmeraldas. Andrés sobrevivió y regresó a su familia, a la supervivencia. Estos campamentos se filmaron poco después del ataque, a solo 13 kilómetros de una casa Taromenani. Cientos de ecuatorianos y colombianos arriesgan su vida por $8 diarios en la extracción de cedro del Parque Nacional Yasuní, un área supuestamente protegida. De las tribus no conocía nada de esto. ¿No? No. ¿No te da miedo saber que de pronto podrían aparecer por ahí unas personas y matarles? No siento ningún temor, ¿para qué voy a decir? 4 años después de la matanza, la historia se repite. El puerto pasó del río Tigüino al Chiripuno. Babe dejó de beneficiarse de la extracción ilegal, que ahora se da en territorio de Manuel Cahuía. Él es el nuevo cacique guaraní, protector de los madereros.
Ellos dicen ahora, el maderero a mí me está dando plata, ¿el ministerio qué me da? Entonces, como el ministerio no me da nada, el Ministerio del Ambiente, el ministerio no me da nada, el ministerio no puede entrar aquí en mi territorio y no puede regular. Para combatir la extracción ilegal de madera, se necesita un ejército. Y este es parte del equipo con que cuenta el Parque Nacional Yasuní para su protección. Hemos insistido más de una vez el apoyo a la brigada, a la marina, para que nos apoyen en los operativos, en los patrullajes. Sin embargo, la excusa ha sido siempre es que no tenemos, si ustedes nos dan la logística necesaria, nosotros vamos. Nosotros no tenemos recursos, es lo que nos han dicho siempre. El mapa del Parque Nacional Yasuní revela una historia de impunidad y muerte. Alejandro Lavaca murió cerca del río Tigüino. La matanza del grupo Taromenani ocurrió al sur, en la selva del Curaray. Varios kilómetros al norte, en el Cononaco Chico, se registraron los ataques a los madereros. La extracción de madera se da con la complicidad de las comunidades Huaorani de Tigüino y Ñoneno. Por todo eso, desde 1999, los límites de una zona intangible en el parque para la protección de los pueblos no contactados se venían definiendo. ¿Por qué no se llegó a firmar el decreto? Cuando estaba el decreto ejecutivo listo para ser firmado por el presidente de la República, llegó una carta del doctor Shang, representante de Andes Petroleum, oponiéndose a los límites propuestos. El doctor Shang, representante de la compañía Andes Petroleum, se lo digo con todos los nombres y apellidos que puedo nombrar. Esos son los chinos. Exactamente. Los herederos, Andes Petroleum compró lo que era antes de Encana. De una delimitación que nos afectaba de una manera, cambian a una delimitación que nos afecta incluso en el bloque 14. Pero en ningún momento en contra del proceso de la delimitación. ¿Quién manda en el Oriente, Shang o Palacio? Palacio. Cuando los medios ejercen presión, ellos mandan. Poco después de esta entrevista, el 3 de enero de 2007, se firmó el decreto de la zona intangible. No sé si los madereros en este momento ya tienen una copia del decreto y saben que ya no pueden entrar a la zona intangible. Niños de la Nacional Huaorani, ¿por qué viven enfermos, con fiebre, dolor de cabeza? Por el río que está bajando contaminación. El derrame del Pozo 8 de Petroproducción obligó a la comunidad de Ñoneno a bloquear la vía, complicando las tareas de Petrobel y Petroecuador. En un país de paros, los Huaorani aprendieron perfectamente su utilidad. Esta comunidad de 25 familias tenemos a dónde va a vivir, cómo va petróleo, Petroproducción, la mandaron, toda Petroproducción de la me manda, no me manda, pero el gobierno no la ayudar. Pero este paro tenía un detalle particular. Los Huaorani protestaban con lanzas Taromenani. Caruen, sí. Él trajo 14 lanzas. Pocos días después de filmar estas imágenes, se corrió el rumor de que Manuel Cahuilla había ingresado a la selva para vengar a los madereros. El escándalo fue nacional. Todos se reunieron: ministros, prensa, ecologistas, dirigentes, policía, militares, y todos hablaron. La zona intangible no es una protección nuestra, es un derecho de los pueblos ocultos. Por lo tanto, se requiere un trabajo con apoyo de las Fuerzas Armadas. Nos dijeron que no nos podían dar el permiso porque primero tenían que contar con su BEN. Decir que la institucionalidad del Estado se haga presente. Es darse cuenta que estamos aquí ante un caso de genocidio. Contamos con los recursos, con los medios que son indispensables para este tipo de tareas. Emergencia, pido a ustedes como autoridades, ayuda, si no, yo voy a decir como guerra, para que defiendan propio hermano. Me pareció inconcebible que 3 ministros fueran al COCA. ¿Y cuál era el gabinete de asesores de los ministros? Se le manda al ministro a ser un investigador. El ministro no está para investigar. No puede perder el tiempo en eso, me imagino. Tampoco está para asistir a una asamblea popular, donde la mayor parte de la gente tiene una gran voluntad y un absoluto desconocimiento.
Esa tarde, el ejército prestó uno de sus helicópteros. Volamos a Tigüino en busca de evidencias que confirmaran o descartaran el rumor. Los ministros se encerraron en una oficina de Petrobel, mientras la prensa observaba un clásico de fútbol guaorani, Batavoro contra Tigüino. Luego al puente del Chiripuno, donde el ministro de Defensa pudo comprobar el delito: madera apilada en bloques, las lanchas, los participantes del negocio, y hasta presenció a una guaorani cuando se enoja. Después del show, todos regresaron a Quito. Jamás se confirmó o descartó la matanza. Algunos días después, los guaorani impidieron a 5 soldados desarmados realizar un decomiso de madera. Y eso fue todo. Vamos a poner una denuncia porque se ha cometido un delito contra el medio ambiente, que es la tala ilegal de madera y obviamente la destrucción de bosque nativo. Lo que queremos es que vayan haciendo las investigaciones, vayan determinando autores, cómplices y encubridores, y que una vez que se formen el juicio procedan a la instrucción fiscal. Esperemos que sea inmediato y que no tome un año, no, que nos tome tal vez un mes como máximo. Usted no se va a minalar. Para nada, no, tenga la certeza que no, nunca lo he hecho. En todas mis funciones públicas que he desempeñado, jamás me he amilanado ni pienso hacerlo. Hasta la edición de este documental, se presentaron 5 denuncias en la Fiscalía del Coca relacionadas al comercio ilegal de madera. Los nombres de los integrantes de la mafia maderera son de dominio público, pero nadie ha sido detenido. Pareciera que nos estamos encontrando con un monstruo al cual no le terminamos de encontrar la cabeza, porque los fiscales poco o nada hacen respecto a hacer seguimiento a las denuncias que se han presentado. A ese monstruo el Ministerio del Ambiente no le encuentra cabeza. No tengo un dedo acusador para poder iniciar acciones contra un hombre. Tal vez el monstruo no es un hombre, pero sin duda tiene una cabeza, mucho más astuta y clara de lo que parece. Las lanzas encontradas en el cuerpo de Alejandro Lavaca representaban una herramienta de estudio, pero fueron repartidas como un souvenir entre los soldados. ¿Por qué el ejército no investigó o compartió información vinculada al hallazgo del cuerpo de Alejandro Lavaca en 1987? El ejército organizó el sobrevuelo para levantar evidencias del asesinato de los Taromenani en 2003. Acudieron representantes de los asesinos y un fiscal más interesado en fotografiarse que en las evidencias. ¿Por qué el ejército no incluyó a ningún experto en aquella operación? Que le dije al señor comandante en ese entonces, el coronel Fuertes, le dije: vea, señor comandante, yo trabajo para el Parque Nacional Yasuní. En el parque me están robando la madera, porque esa es la palabra. Y yo necesito llegar allá y cogerle al infractor. Me dijo: vea, lamentablemente esa no es mi responsabilidad. Lo mío es cuidar la soberanía nacional. El ejército dice que no tiene recursos para detener el comercio ilegal de madera. Pero entonces, ¿por qué sí los tiene para frenar un paro a pocos metros del puerto maderero? Operaciones ineficaces, secretismo, sobrevuelos que no cambian nada y mentiras son algunas evidencias que delatan la cabeza del monstruo. El ejército es el principal representante de un Estado que brilla por su ausencia. Para los uniformados, la soberanía radica en la industria petrolera, su razón de ser, su prioridad en la selva. Yo vi entonces lo que es la superioridad amable, ¿no? que es la muerte helada. Es decir, yo soy enormemente amable contigo, me han educado para... soy así, ¿no? Me han educado para esto, pero tú te puedes morir y yo seguiré sonriendo exactamente igual. Porque nosotros ahora somos guaraní, pero vivimos civilizados.
Eso necesitamos las cosas de afuera y de otro lado guardamos la cultura. Es donde mucha gente tiene que dar la cuenta, porque nosotros somos un gente que tenemos mucha riqueza desde Ecuador, no solamente para nosotros como indígenas, para el bien de todo el país. Los madereros están ganando la batalla en la selva, pero aún hay esperanza. La comunidad guaraní de Bameno no está cerca de ninguna compañía petrolera y es un ejemplo de conservación y supervivencia de los clanes amazónicos. A mí me puede pagar como $20,000 por hoy día para explotarle 5,000 árboles. Y después de un año si explotan, si deja y ¿cuándo puede encontrar lo que era cedro grande? Y nunca jamás. Estamos guardando esta comunidad para que la comunidad que guarde su cultura, porque un día puede venir mucha gente de otro mundo que puede venir a conocerle la cultura. Porque nuestro hijo tenemos que mostrar cómo hacer la flecha, cómo hacer su cacería, tenemos que mostrar en el centro para que no pierda y que habla su lengua guaraní. Sin apoyo ni presencia del Estado, Bameno podría sucumbir ante la tentación de la madera y con ella la gradual desaparición de su cultura. Pero ese no es el único problema. Los niños no beben agua del Cononaco porque ha sido contaminado, pero los taromenani sí lo hacen. Cada uno de los ya constantes derrames de Petroecuador los mata lentamente. Su entorno ha sido invadido al punto de que sin un contacto adecuado, de todas formas morirán. Poco antes de terminar nuestro viaje, filmamos un águila capturada por los guaraní. Es una de las aves más raras y bellas que hemos visto. Sus captores no la comerán, pero tampoco la dejarán libre. Morirá atada, como un símbolo de superioridad del hombre sobre la naturaleza. Aún así, el águila se mostrará feroz, recordándonos que la selva también es un territorio de muerte. Uno podría pensar que la vida de 300 personas sin contacto no es una prioridad, que más gente muere en las ciudades, que tenemos problemas más urgentes que resolver. La historia de los pueblos ocultos sigue siendo un misterio que tal vez nunca se revele, porque hablar de ellos es hablar de nuestra capacidad para destruir y luego olvidar. Es hablar de nosotros, de una sociedad inmóvil ante el exterminio de sus tesoros. Y esencia que pueda cambiar la vida de tu pueblo taromenani, hijos de la selva y el jaguar.
águila sagrada. De muertos que escriben con sangre promesas, otro latido tirado en la acera, otro estallido, otra guerra, otra vez el sur agonizando, buscando a la virtud en el asfalto, otra vez nos despierta el llanto de una voz que grita sin tocar tus manos y tú. Que te quedas silente porque no hacemos nada cuando muere la gente. Y tú que me miras distante, tan ajeno al dolor, al frío, al hambre. Y batallas de silencios que ensucian esta clara mañana. Otra vez han sembrado el terror, cegando al porvenir, envenenando al amor. Otra vez el sur agonizando, desamparado va rodando cuesta abajo. Otra noche sin luna, otro retraso. Otra vez se pierde la dulzura de tus labios y tú. Que te quedas silente porque no hacemos nada cuando muere la gente. Y tú que me miras distante, tan ajeno al dolor, al frío, al hambre. Silente, porque no hacemos nada cuando muere la gente.